La víspera de Navidad transformaba el supermercado La Esperanza en una tormenta de voces, luces parpadeantes y pasillos abarrotados. Los villancicos se mezclaban con los gritos de niños impacientes, los pitidos de cajas registradoras y el golpeteo nervioso de carritos colisionando. Era un caos festivo, de esos que parecen normales hasta que algo rompe el equilibrio. Entre la multitud, una mujer caminaba apurada, con el rostro tenso y las manos firmes sobre los hombros de sus dos hijos. Lucía intentaba mantener la calma. Había trabajado hasta tarde, y ahora, con solo un día para hacer las compras navideñas, arrastraba a sus pequeños por entre las góndolas desordenadas. Camila, su hija de 11 años, protestaba en silencio, aburrida y cansada. Emiliano, el menor, con apenas 6 años, no dejaba de mirar las estanterías brillantes, sus ojos brillando ante cada juguete mal colocado, cada adorno colgante, cada caja de dulces que parecía llamarlo por su nombre. «Mamá, ¿puedo ir a ver los carritos?», preguntó Emiliano con una sonrisa astuta, señalando el área de juguetes que quedaba a escasos metros. «No, Emiliano». «Quédate conmigo», respondió Lucía sin siquiera mirarlo, mientras intentaba decidir entre 2 marcas de pavo congelado. Pero el niño ya no estaba escuchando. Aprovechando un segundo de distracción, se deslizó entre 2 estantes como un pez en el agua, siguiendo el rastro de una caja roja con ruedas grandes que había visto unos minutos antes. Se alejó sin pensar, sin miedo, con la seguridad inocente de quien nunca ha conocido el peligro. Y entonces sucedió. Lucía alzó la vista con un instinto repentino, ese tirón invisible que solo las madres entienden. Miró a un lado, luego al otro. Camila seguía a su lado de brazos cruzados, pero Emiliano no estaba. «¿Emiliano?», preguntó en voz alta, ya sabiendo la respuesta. Caminó de vuelta por el pasillo, pensando que tal vez había regresado por los dulces. Luego giró hacia los juguetes. Nada. Aceleró el paso. Empezó a llamar su nombre con más fuerza, ignorando las miradas de los demás compradores. Su voz temblaba. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor. «¡Emiliano!», gritó esta vez, alarmada. Camila la siguió en silencio, empezando a comprender que algo estaba mal. En pocos minutos el supermercado entero se volvió un eco de su desesperación. Empleados comenzaron a buscar en las secciones cercanas, revisando los baños, preguntando a los vigilantes. El gerente pidió que cerraran las puertas, activando el protocolo de emergencia para menores extraviados. Pero nada. Y justo aquí, antes de continuar, quiero hacer una pausa. Si este tipo de historias te conmueve y quieres seguir explorando relatos reales e impactantes, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perder ningún episodio. Esta historia apenas comienza y lo que viene a continuación te dejará sin aliento. De vuelta en el supermercado, Lucía jadeaba. Sentía cómo el suelo parecía abrirse bajo sus pies. La voz de una empleada le hablaba, pero no la escuchaba. Las cámaras de seguridad estaban siendo revisadas, dijeron. Solo había que esperar unos minutos, pero los minutos, para una madre que ha perdido a su hijo, se estiran como siglos. Camila no soltaba su mano. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Solo observaba el rostro desencajado de su madre, buscando una señal, una palabra de consuelo. No la encontró. Lucía no recordaba haber sentido algo parecido antes. No era miedo, era otra cosa, algo más oscuro, más profundo, como si una parte de su alma hubiese sido arrancada de golpe. Y lo peor era no saber. ¿Se escondió? ¿Lo tomó alguien? ¿Está llorando en algún rincón? ¿Salió por la puerta? Las preguntas se agolpaban como agujas en su cabeza. «Lo vamos a encontrar, señora», dijo uno de los vigilantes, joven, nervioso. «Esto pasa a veces. Seguro está por aquí cerca». Pero Lucía ya no escuchaba. Solo pensaba en Emiliano. Su voz, su risa, su manía de esconderse en lugares pequeños cuando jugaban en casa. ¿Y si...? Corrió hacia el área de empleados, esquivando cajas, ignorando gritos. Nadie la detuvo. Entró a una sala de descanso,
luego al depósito. Nada, solo polvo, cartones y el eco de su respiración agitada. Volvió a salir, tambaleándose. El gerente hablaba con la policía en la entrada. Camila lloraba ahora, en silencio. Y mientras tanto, en algún lugar del supermercado, Emiliano no aparecía. La policía llegó 15 minutos después de la llamada. Eran 2 oficiales uniformados, serios, con libretas en mano y expresiones entrenadas para no mostrar emoción. El gerente los condujo de inmediato a la oficina de seguridad, donde un empleado ya revisaba las grabaciones de las cámaras. Lucía, con los nervios a flor de piel, intentaba mantenerse en pie. Sus piernas temblaban. Camila seguía a su lado con los ojos grandes y húmedos, sin soltar su mochila. «Vamos a encontrarlo, señora», dijo uno de los oficiales, el más joven. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio?» Hace media hora, tal vez menos», respondió Lucía con la voz quebrada. «Estábamos en el pasillo de carnes y luego no lo vi más». El oficial anotó con rapidez mientras el técnico de cámaras hacía una señal con la mano. «Aquí está», dijo señalando la pantalla. «Este es el niño, ¿verdad?» Lucía se acercó como empujada por una cuerda invisible. En la pantalla, el pequeño Emiliano caminaba solo, con paso tranquilo mirando hacia los costados. Se le veía desviar hacia la sección de juguetes, tal como ella había temido. Luego la cámara fija lo perdía. Cambiaron de ángulo. En otra toma, Emiliano reaparecía, caminando más despacio. Se detenía cerca de una puerta gris, marcada con letras rojas. Solo personal autorizado. Miraba a los lados. Empujaba la puerta. Y entraba. Lucía llevó las manos a la boca. ¿Esa puerta? ¿Qué hay ahí?, preguntó, temblando. «Es el área de empleados». «El acceso al almacén», respondió el gerente frunciendo el ceño. «Pero esa puerta siempre se mantiene cerrada». «No lo parece», interrumpió el oficial mayor. «Si el niño entró ahí, es una pista clave. ¿Hay cámaras en el interior?» El técnico negó con la cabeza. «No, señor, solo en los pasillos principales». La tensión se volvió densa como una niebla. El oficial ordenó revisar el almacén de inmediato. Un equipo de seguridad, junto con personal del supermercado, se dividió para buscar en cada rincón de la zona trasera. Lucía quiso ir también, pero se lo impidieron. Camila se aferró a su brazo. Ambas esperaron sentadas en una banca frente a la oficina. Los minutos se arrastraban como un castigo. Cada segundo era una punzada. Lucía sentía que el aire se le escapaba del pecho. Intentaba imaginar a Emiliano dentro de un cuarto oscuro, asustado, esperando que alguien lo encontrara. Tal vez se había caído. Tal vez no sabía cómo volver. Se aferraba a esas ideas, porque las otras, las terribles, acechaban como sombras que no se atrevía a nombrar. Pasó una hora. Volvieron los empleados. Nada. Revisaron baños, cuartos de limpieza, la sala de descanso, el almacén principal. Abrieron incluso un antiguo refrigerador en desuso. No había señales del niño. «No hay huellas, no hay ropa, no hay nada fuera de lugar», informó uno de los encargados. «¿Y si se lo llevaron?», murmuró Camila, bajito, sin mirar a nadie. Lucía sintió un escalofrío subirle por la espalda. Esa palabra flotó como un cuchillo entre todos. Secuestro. Los oficiales no querían pronunciarla todavía, pero la posibilidad ya estaba en el aire. Había casos similares. Niños desaparecidos en centros comerciales. Algunas veces eran solo sustos. Otras, no. Volvieron a revisar los videos. Buscaron si alguien más había pasado por la misma puerta. Nada extraño. No se veía a nadie salir con un niño en brazos. Nadie sospechoso. Nadie que lo acompañara. Emiliano parecía haber desaparecido en el aire. «Es imposible», susurró Lucía llevándose las manos a la cabeza. «Él estaba ahí. Lo vimos entrar». Uno de los policías frunció el ceño. «¿Cuándo fue la última inspección completa de ese depósito?», preguntó al gerente. «Hace un par de semanas, creo, pero es un área complicada. Hay secciones con cajas viejas, mercadería sin clasificar».
Quiero que lo revisen todo, cada rincón. Ya. Lucía se levantó de golpe. Yo también voy. Señora, por su seguridad. Es mi hijo. El oficial cedió. Camila quedó en la sala. Lucía se adentró en el mundo tras las cortinas metálicas del supermercado, donde el brillo de los estantes daba lugar a sombras y polvo. Revisaron con linternas, abrieron armarios, movieron estanterías, pero el niño no apareció. La esperanza se comenzaba a erosionar, lentamente, como una vela encendida al viento. Cada minuto que pasaba sin respuesta pesaba más, y aún nadie podía explicar cómo, en un lugar cerrado, vigilado, iluminado, un niño podía desaparecer sin dejar rastro. Los días posteriores a la desaparición de Emiliano fueron un abismo del que nadie en la familia logró salir del todo. Lucía, que había sido una mujer activa, puntual, siempre controlando cada detalle de la vida doméstica, se convirtió en una sombra de sí misma. Dormía poco, comía menos. Las paredes de su casa se cubrieron de papeles, fotos del niño, mapas del supermercado, notas con horarios, nombres, suposiciones. Cada rincón de su hogar respiraba angustia. Camila, en cambio, se volvió silenciosa. Pasaba horas encerrada en su habitación, dibujando en silencio o mirando el techo con los ojos abiertos, sin parpadear. Su madre no sabía cómo consolarla. Todo intento de conversación terminaba en lágrimas o en un simple no sé. Había perdido a su hermano, pero también estaba perdiendo a su madre. El padre, Sergio, duró 3 meses antes de marcharse. Dijo que no soportaba la carga, que no podía vivir con esa incertidumbre devorándolo. Una mañana dejó una nota y desapareció. Lucía no lloró por él, solo sintió un hueco más, otro abandono. La investigación policial continuó un tiempo, pero sin nuevas pistas, sin testigos, sin rastros, se fue enfriando. Un detective veterano visitó a Lucía una última vez antes de ser reasignado. A veces los casos se resuelven años después, señora. No pierda la fe. Ella lo miró sin responder. Había dejado de creer en palabras reconfortantes. A partir de entonces, dedicó su vida entera a buscar a Emiliano. Vendió su coche, renunció a su trabajo como secretaria en una escuela primaria y comenzó a recorrer la ciudad. Se unió a grupos de búsqueda, asistió a reuniones de madres con hijos desaparecidos, aprendió a usar Internet para rastrear pistas, colocaba carteles en mercados, estaciones, hospitales. Se volvió una figura conocida en las calles del centro, caminando con una carpeta en la mano y una mirada fija en el horizonte. Su casa, con el tiempo, se convirtió en un altar. El cuarto de Emiliano seguía intacto, la cama hecha, los juguetes en su lugar, los dibujos colgados en la pared. Cada cumpleaños, Lucía compraba un pastel pequeño, encendía una vela y decía su nombre en voz alta. Camila creció dentro de ese ambiente cargado de ausencia. A los 15 años comenzó a escribir en un cuaderno que nadie leía. Allí depositaba su rabia, sus miedos, sus recuerdos de ese día que partió su vida en dos. A veces soñaba con Emiliano. En los sueños, él nunca hablaba, solo la miraba desde un pasillo largo e iluminado, como si esperara que ella lo encontrara. En la secundaria, evitaba las preguntas. Pocos sabían su historia completa. Los que lo sabían no se atrevían a mencionar el tema. Camila aprendió a convivir con el silencio. Pasaron los años, y aunque las búsquedas oficiales cesaron, Lucía nunca dejó de moverse. Viajes a otros estados, contactos con médiums, apariciones en noticieros locales. Cada vez que alguien decía haber visto a un niño parecido, ella viajaba, preguntaba, investigaba. Cada vez volvía con el corazón más desgastado. En una de esas ocasiones, conoció a otras madres con historias similares. Algunas habían recuperado a sus hijos, otras no. Con ellas aprendió a resistir, a canalizar su dolor. Fundaron pequeños grupos de apoyo, tejieron lazos invisibles de solidaridad. No estaban solas, y eso, en cierta forma, era una forma de esperanza. Aquel supermercado, La Esperanza, cerró por remodelación un año después. Lo reabrieron con un nombre nuevo y empleados distintos,
Nadie en el lugar parecía recordar lo sucedido. Para Lucía era como si la ciudad entera hubiera decidido olvidar, pero ella no podía. Cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ese instante. A ese segundo exacto en que alzó la vista y ya no lo vio, el momento en que todo cambió. Una tarde, mientras revisaba viejas notas, encontró un dibujo de Emiliano. Era un paisaje con una caja grande, al fondo, y una puerta entreabierta. La había hecho semanas antes de desaparecer. Lo estudió largo rato buscando algún significado oculto, pero solo era un dibujo, o tal vez no. Lucía se preguntaba una y otra vez si había algo que había pasado por alto. Un gesto, una palabra, una advertencia. Pero la verdad es que todo había sido normal, hasta que dejó de serlo, y mientras los años seguían su curso, en el fondo del corazón de Lucía, una certeza se mantenía viva. Emiliano no podía haberse ido así, sin más. Algún día, de alguna forma, lo encontraría. El supermercado había cambiado. Ya no se llamaba La Esperanza, sino Super 7, con colores más brillantes, pasillos más amplios y música ambiental moderna. Muchos de los antiguos empleados se habían jubilado o trasladado. Pocos recordaban lo que ocurrió allí más de una década atrás, pero las paredes, el suelo, los pasillos, aún guardaban los ecos de aquel día. Julián tenía 24 años y acababa de conseguir su primer empleo formal como auxiliar de logística. Era responsable, discreto y algo solitario. Había dejado la universidad por razones económicas y buscaba estabilizar su vida poco a poco. Le gustaba el orden. Siempre encontraba consuelo en los inventarios, en la clasificación meticulosa de productos, en las rutinas que no cambiaban. Había pasado casi un mes desde que empezó, cuando recibió una orden simple: limpiar y reorganizar una zona del depósito que había estado sellada durante años. Nadie le explicó por qué. Solo le entregaron las llaves, una linterna y la lista de lo que debía revisar. Empujó la pesada puerta metálica y sintió una ráfaga de aire viciado. El polvo flotaba en haces de luz, los estantes crujían y las cajas estaban cubiertas de telarañas. No parecía que nadie hubiera estado ahí desde hacía mucho tiempo. A Julián no le molestaba. Le gustaban los espacios olvidados, donde podía trabajar sin interrupciones. Avanzó con calma, abriendo cajas, clasificando objetos, anotando en su libreta. La mayoría eran productos vencidos, empaques rotos, adornos navideños viejos, catálogos de promociones antiguas. Hasta que en el fondo del pasillo más estrecho encontró algo distinto. Era una caja mediana, de cartón grueso, cerrada con cinta amarilla descolorida. A diferencia de las demás, no tenía ninguna etiqueta visible, ningún código, ninguna marca de inventario. Solo una palabra escrita con marcador azul, en una caligrafía infantil: mío. Julián se detuvo. La caja no pesaba mucho, pero algo en su interior parecía moverse levemente cuando la giraba. No hizo nada de inmediato. La llevó al área central del depósito y la colocó con cuidado sobre una mesa. Luego la observó durante varios minutos, como si tratara de adivinar su contenido solo con la mirada. Podría haberla dejado ahí, marcarla como desconocida y seguir con el resto del trabajo. Pero había algo en esa palabra escrita a mano, en ese trazo irregular y nervioso, que lo incomodaba. Una intuición sutil, como un tirón en el estómago. Al final de su jornada volvió a la caja. Se aseguró de estar solo, cortó la cinta con una navaja y levantó la tapa. Lo primero que vio fue una manta de niño, doblada con torpeza. Olía a encierro. Debajo había dibujos arrugados, figuras humanas, una casa, un sol, una puerta cerrada. Todos hechos con crayones, con colores brillantes que contrastaban con el papel amarillento. Más al fondo, encontró una grabadora portátil, de esas que usaban antes para dejar mensajes de voz. La tomó con cuidado. Estaba polvorienta, pero entera. Giró el interruptor. Sorprendentemente, aún tenía baterías, y cuando apretó el botón de reproducción, escuchó una voz. «Mamá, ¿dónde estás?», decía, suave, temblorosa.
Ya me aburrí. ¿Me vienes a buscar? La voz era de un niño pequeño. El corazón de Julián dio un vuelco. Rebobinó. Volvió a escuchar. La misma voz. La misma frase. Luego un sonido de fondo como pasos lejanos o crujidos. Y silencio. Julián se quedó inmóvil. Algo no cuadraba. Esa caja, esa voz. ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién la había dejado? ¿Y por qué nadie la había encontrado en tantos años? Guardó los dibujos y la grabadora dentro de la caja y la llevó consigo al final de su turno. Nadie notó nada. Nadie le preguntó. Al llegar a casa, la colocó sobre su escritorio y volvió a reproducir el mensaje una y otra vez, buscando algún detalle que le diera una pista. No conocía a ese niño, no sabía su nombre, pero había algo en su voz que no podía ignorar. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Julián comprendió que lo que había encontrado no era solo una caja olvidada, era una historia, un eco de algo más grande. Algo que tal vez debía entender. Julián no pudo dormir esa noche. La voz del niño lo seguía, flotando en su mente como un susurro atrapado entre las paredes. Escuchaba el «¿Dónde estás?», una y otra vez, como si la grabadora aún sonara aunque estuviera apagada. Intentó convencerse de que no era más que un objeto olvidado, un recuerdo sin contexto. Pero algo dentro de él le decía que no era tan simple. A la mañana siguiente llevó la caja de regreso al supermercado, directo a su supervisor, don Rubén, un hombre mayor, con bigote delgado y actitud distante. «Encontré esto en el depósito viejo», dijo Julián colocando la caja sobre el escritorio. «No tiene registro en el inventario». Don Rubén la observó sin mucho interés. Levantó la tapa, hojeó uno de los dibujos y luego la cerró de nuevo. «Tíralo», dijo encogiéndose de hombros. «Cosas viejas. Debe ser basura de hace años». «Pero hay una grabación», insistió Julián con cautela. «Una voz de un niño. Creo que deberíamos...» «No es nuestro problema», interrumpió el supervisor. «Si te pones a investigar cada cosa rara que aparece, no terminas nunca». «Cumple con tu trabajo, muchacho». Julián asintió, pero no obedeció. En lugar de tirar la caja, la escondió detrás de unas estanterías del fondo. Ese mismo día, al terminar su turno, la tomó de nuevo y la llevó consigo. En su habitación, colocó todos los dibujos sobre el suelo. Había un patrón. En varios aparecía una figura pequeña detrás de una puerta cerrada, siempre la misma. Una línea roja dividía el espacio, como si el niño supiera que no podía cruzarla. Encendió la grabadora una vez más. Esta vez notó algo nuevo. Tras la voz del niño se escuchaba otro ruido. Era leve, como un arrastre, luego un golpeteo, y finalmente un murmullo casi inaudible como una palabra repetida. Ajustó el volumen al máximo. Parecía decir «oscuro». Aquello lo heló. No podía explicarlo, pero sentía que esa grabación no era un juego. Decidió buscar pistas. Ingresó al navegador y escribió «Niño desaparecido supermercado, Ciudad de México». Al principio solo aparecían notas comunes, pero luego, en una página archivada de un foro viejo, encontró una publicación de hacía 12 años. La fecha coincidía, el nombre del supermercado también. Y lo más escalofriante, había una foto de un cartel de búsqueda. Un niño de 6 años, cabello oscuro, sonrisa tímida. Emiliano Méndez, desaparecido en diciembre. Julián leyó la historia con atención. La madre había organizado campañas. Hubo investigaciones, sin respuestas. Nadie supo qué pasó. Volvió a mirar los dibujos. Uno en particular tenía un detalle inquietante. Un logotipo en una esquina, idéntico al que usaba el supermercado antes de cambiar de nombre. Un niño no podría haber inventado eso si no lo hubiera visto. Tenía que hablar con alguien. ¿Pero con quién? No conocía a esa familia. No sabía si vivían aún en la ciudad. Y algo le decía que si se lo contaba a cualquiera dentro del supermercado, podrían encubrirlo. No sabía por qué, pero no confiaba en que le creyeran. Entonces, pensó en buscar en redes sociales. Escribió Emiliano Méndez desaparecido en varias plataformas.
Encontró referencias, publicaciones antiguas, imágenes compartidas por usuarios que pedían justicia. Pero la mayoría eran añosas, con pocos comentarios recientes, hasta que en una cuenta olvidada de una plataforma de videos halló un clip. Una joven hablaba frente a la cámara, tenía ojos intensos, cejas marcadas, voz firme. El título decía: "A 12 años de la desaparición de mi hermano Emiliano". Era Camila. Julián observó su rostro. Tenía algo de ese niño. La misma forma de los ojos, la misma tristeza contenida. En el video contaba brevemente la historia. Hablaba de la impotencia, del silencio, del vacío. Cerraba diciendo que seguía esperando una señal, cualquier señal. Julián no lo dudó. Le escribió un mensaje directo, corto, claro. "Hola, trabajo en el supermercado donde desapareció Emiliano. Encontré una caja extraña con cosas que podrían ser de él. Quiero hablar contigo. No soy periodista. No busco fama, solo respuestas". Envió el mensaje y esperó. No hubo respuesta inmediata, pero ya había dado el primer paso. Algo dentro de él sabía que esto no era una coincidencia. Esa caja había esperado 12 años para ser abierta. Y ahora tal vez había despertado algo que el tiempo no pudo enterrar. El mensaje permaneció sin respuesta por 2 días. Julián lo revisaba a cada rato, temiendo que hubiese sido ignorado, que Camila pensara que era una broma, o peor aún, que ya no creyera en señales después de tanto tiempo. Pero al tercer día, justo cuando pensaba rendirse, llegó una notificación, una respuesta breve. ¿Qué encontraste exactamente? Julián sintió una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. Respondió de inmediato, con cuidado pero sin rodeos. Describió la caja, los dibujos, la manta, la grabadora, la voz. Dijo que todo estaba intacto. Incluso ofreció enviar fotos. Camila tardó unos minutos, luego respondió de nuevo. ¿Puedes mostrarme uno de los dibujos? Julián tomó una fotografía del más representativo, el que mostraba al niño frente a la puerta cerrada con la palabra mío escrita en la parte inferior. Lo envió. 1 minuto después, 3 palabras aparecieron en la pantalla. Ese dibujo es suyo. La conversación tomó otro tono. Camila se mostró más abierta, aunque aún algo escéptica. Le pidió detalles sobre el lugar exacto donde había encontrado la caja, el estado en que estaba, si alguien más la había visto. Julián respondió todo con precisión. Ella no se mostró emocional, no lloró ni escribió frases largas, pero sus mensajes revelaban algo que iba más allá del asombro, miedo, o quizás un presentimiento que empezaba a cobrar forma. Camila aceptó encontrarse. Propuso una cafetería discreta, lejos del supermercado, en una colonia tranquila. Julián llegó antes. Llevó la caja con él, guardada en una mochila negra. Cuando Camila entró al lugar, lo reconoció de inmediato. No necesitó palabras. Se saludaron con un apretón de manos breve, incómodo. «Gracias por venir», dijo Julián. «No sé si estoy lista para esto», respondió ella sin rodeos. Abrió la mochila y colocó la caja sobre la mesa. Camila no la tocó de inmediato. Solo la observó como si dudara de su existencia. Finalmente, levantó la tapa. La manta fue lo primero que sacó. La llevó hasta su rostro. Cerró los ojos. No lloró, pero sus dedos temblaban. Tomó uno de los dibujos, lo giró, lo observó por detrás. Luego lo colocó a un lado. Repitió el gesto con otro. Cuando llegó a la grabadora, la sostuvo como si fuese algo sagrado. «No puedo», murmuró. «¿Quieres que lo haga yo?» Ella asintió. Julián presionó el botón de reproducción. La voz de Emiliano llenó el espacio entre ellos. «Mamá, ¿dónde estás? Ya me aburrí. ¿Me vienes a buscar?» Camila se tapó la boca. Esta vez sí lloró, sin escándalo, sin sonido. Solo dejó que las lágrimas cayeran. «Esa es su voz», dijo por fin. «No tengo ninguna duda». Guardaron silencio largo rato. Luego Camila habló en voz baja, como si confesara algo que nunca había dicho. «Mi madre ya no cree que esté vivo. Dice que lo ha aceptado,
Pero yo soñé con él hace poco. Lo vi en un cuarto, esperándome. Y había una caja, igual a esta. Julián la miró sorprendido. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por símbolos, pero las coincidencias ya eran demasiadas. «Tengo una idea», dijo él. «¿Y si vas al supermercado conmigo? Tal vez si ves el lugar, puedes recordar algo. O sentir algo». «Yo te llevo al depósito». Camila dudó. Su cuerpo entero parecía tensarse ante la sola idea de volver a ese lugar, pero después de un largo suspiro, asintió. «Una vez más», dijo. «Solo una vez. Si no encuentro nada, no vuelvo nunca». Acordaron ir al día siguiente, por la mañana, cuando hubiera menos gente. Julián le aseguró que no hablarían con nadie, que podrían entrar por el estacionamiento trasero sin llamar la atención. Ella accedió. Esa noche Julián volvió a escuchar la grabación. Esta vez, en la parte final, creyó captar una respiración agitada, casi imperceptible, como si el niño hubiese estado encerrado en un lugar pequeño, luchando por mantenerse tranquilo. No era solo una voz, era un rastro, una súplica atrapada en el tiempo. Y ahora, por primera vez desde que encontró la caja, Julián tenía una aliada, una persona que conocía ese mundo que él apenas empezaba a descubrir. Juntos, tal vez, podrían llegar a una verdad que llevaba demasiado tiempo sepultada entre polvo y olvido. El supermercado aún olía igual, a desinfectante, plástico y pan recién horneado. Pero para Camila, cada rincón era un eco de aquel día. El brillo de las luces, el murmullo constante, las góndolas llenas, todo parecía idéntico, como si el tiempo no hubiera pasado. Caminaba junto a Julián en silencio, con los hombros tensos y el rostro endurecido. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo, una mezcla de rabia, dolor y una esperanza que le quemaba por dentro. Julián la condujo por los pasillos traseros hacia la puerta metálica del depósito antiguo. Usó su llave con cuidado, mirando a ambos lados, asegurándose de que nadie los viera. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire denso los envolvió. El interior seguía en penumbra, a pesar de la nueva iluminación. Era un lugar olvidado por todos, excepto por ellos. Camila entró despacio. Sus pasos resonaban sobre el suelo polvoriento. Miraba a su alrededor como si cada caja pudiera hablarle. Julián la siguió en silencio, respetando su ritmo. Se detuvo junto a una pila de estanterías cubiertas por lonas. Allí, en un rincón oscuro, ella se arrodilló. Sus dedos rozaron el suelo, luego una de las paredes. «Aquí», susurró. «Aquí fue donde lo vi por última vez». Julián no dijo nada, solo observaba. Camila cerró los ojos. Respiró hondo. Entonces, como guiada por algo que no sabía explicar, se levantó y caminó hasta una esquina oculta tras una fila de estantes. Allí había una estructura de madera clavada a la pared, como una repisa o tal vez una compuerta antigua. Julián la ayudó a moverla, y detrás encontraron una hendidura. Era un compartimento pequeño, casi imperceptible. Parecía parte de la estructura, camuflado con pintura y polvo. Camila metió la mano, sacó algo. Era una hoja arrugada, doblada varias veces. La desplegó con cuidado. Reconoció la caligrafía al instante. Letras grandes, torcidas, escritas con crayón rojo. «Estoy aquí. No puedo salir, tengo miedo». Camila se llevó la mano al pecho. Julián se acercó para leer también. El papel estaba sucio, manchado en las esquinas, pero el mensaje era claro y antiguo. Era la prueba que ninguno había esperado encontrar. «Esto lo escribió Emiliano», dijo ella con voz quebrada. «Lo sé. Es su letra». Julián asintió. No tenía motivos para dudar. A su alrededor el depósito parecía respirar con más fuerza, como si la historia encerrada entre esas paredes hubiera despertado al fin. Camila se sentó en el suelo, con el papel en las manos. Recordó a su hermano jugando entre las góndolas, riendo, escondiéndose tras las cajas. Recordó su voz llamándola para que lo encontrara, como en un juego eterno. ¿Cómo pudo pasar esto?,
preguntó en voz baja. ¿Cómo nadie lo escuchó? Tal vez, dijo Julián con cautela. Tal vez alguien lo hizo, y alguien más no quiso saber. Camila lo miró. Sabía que tenía razón. Había demasiadas omisiones, demasiados silencios, y ahora con esa nota en sus manos, ya no había duda de que Emiliano había estado allí, vivo, esperando. Julián propuso guardar el papel. Camila accedió, pero antes lo fotografió. Dijo que quería mostrárselo a su madre, pero que necesitaba prepararse para eso. No podía llegar con una caja y una grabación sin más. Tenía que encontrar la forma adecuada, algo que le permitiera abrir una herida que nunca sanó. Antes de salir, Julián le mostró otro rincón que no había explorado. Allí, entre dos paredes falsas, encontró una caja pequeña con tapas sueltas. Dentro había piezas de juguete desordenadas, una tapa de botella, una figurita rota. Camila reconoció una de las piezas. Era parte de un rompecabezas que Emiliano tenía en casa. «Esto es de él», dijo casi sin voz. No era mucho, pero era suficiente. Salieron del depósito con pasos lentos, como quien deja un lugar sagrado. Al llegar al exterior, la luz del sol les pareció hiriente. Camila se despidió con un abrazo corto, sincero. «Gracias por encontrarme», dijo ella. «No solo a él. A mí también». Julián le sonrió con discreción. «Aún falta mucho por saber». «Lo sé», respondió, «pero por primera vez siento que no estoy sola». Camila guardó la nota en su bolso y se marchó. Julián la vio alejarse, sabiendo que esa visita al pasado era solo el comienzo de algo más profundo. Porque en ese lugar olvidado, las huellas de Emiliano aún seguían vivas. Lucía tardó en reaccionar cuando vio la nota. Camila se la entregó sin decir palabra, temiendo que al nombrarla en voz alta, el momento se rompiera. La madre la leyó una vez, luego otra sin pestañear. Sus dedos la apretaban con fuerza. Finalmente, se dejó caer en el sillón y tapó su rostro con ambas manos. «¿Dónde la encontraste?», preguntó con la voz rasposa. Camila le explicó todo. El supermercado, la caja, la grabadora, la visita al depósito, el rincón oculto. Lucía escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin moverse. Cuando terminó, alzó la vista. «Siempre lo supe. Nunca salió de ahí». No hubo gritos ni reproches, solo una calma que dolía más que cualquier desahogo. Camila se sentó a su lado. Lucía le tomó la mano. «Quiero ir», dijo al fin. «Necesito verlo con mis propios ojos». Julián las esperó al día siguiente, a la misma hora. Había pedido el día libre para evitar sospechas. Las acompañó hasta el depósito, como antes. Lucía no decía nada. Caminaba como si flotara, como si cada paso la llevara de regreso al pasado. Al entrar miró el espacio en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas apenas vio los dibujos, la manta, las piezas del juguete. «Esto era suyo», susurró. «Cada cosa, cada trazo». Se acercó al rincón donde encontraron la nota. Pasó la mano por la pared. Luego, de forma casi automática, se arrodilló y apoyó la cabeza contra la madera. «Estuviste aquí, mi amor», murmuró, «tan cerca de mí». Nadie dijo nada durante largos minutos. El aire era espeso, cargado de una emoción que no cabía en palabras. Julián se mantuvo a un lado, respetuoso. Sabía que aquel instante no le pertenecía. Al salir del depósito, un empleado los vio. Era un hombre mayor, con uniforme descolorido y una gorra rota. Miró a Lucía y frunció el ceño. Se acercó con paso lento. «¿Usted es la mamá del niño que se perdió aquí hace años?» Lucía asintió desconcertada. El hombre se quitó la gorra. «Yo trabajaba aquí entonces, en limpieza. Me retiré hace unos años, pero vine hoy a hacer un reemplazo. Nunca supe qué pasó con certeza. Pero hay algo que no dije». Camila lo miró con atención. El hombre respiró hondo. «Una vez, semanas después de que desapareció, escuché ruidos en ese depósito. Golpecitos. Como si alguien arañara una caja o una pared. Se lo dije al jefe de seguridad.
Él me dijo que eran ratas, que no me metiera. Yo obedecí. Pero después de lo que acaban de decirme, no puedo quedarme callado. Lucía sintió un escalofrío. Camila se acercó al hombre. ¿Recuerda quién era ese jefe? Don Manuel. Se jubiló hace años, pero él tenía las llaves de todo. Nadie más podía entrar a ciertas áreas. Esa información lo sacudió. Julián tomó nota del nombre. Camila, sin perder tiempo, investigó en sus redes. Encontró una pista. Un tal Manuel Ruiz, ex jefe de seguridad del supermercado, vivía en un barrio del sur de la ciudad. Al día siguiente, fueron a buscarlo. Era un hombre envejecido, con andadera y mirada cansada. Al principio, negó saber algo. Dijo que todo había sido investigado, que él solo seguía órdenes, pero ante la insistencia de Camila, algo en él cedió. Había un cuarto, uno que no aparecía en los planos. Era un cuarto de mantenimiento que se clausuró tras un accidente eléctrico. Nadie debía entrar, pero la puerta se abría con una llave vieja. Solo yo la tenía. Lucía dio un paso al frente. ¿Y el niño? Manuel bajó la cabeza. Una tarde, vi una de las cámaras mostrar movimiento en esa dirección. Fui a revisar. La puerta estaba cerrada. No escuché nada. Pero sí, encontré marcas en el interior, como si alguien hubiera estado allí. ¿Y por qué no lo dijo? Tenía miedo. Me iban a culpar por no revisar antes. Ya estaban encima los medios, la empresa. Preferí callar. Fui un cobarde. Lucía no gritó, solo bajó la mirada. Camila apretó los dientes. Esa confesión no trajo consuelo, pero sí verdad. Emiliano había quedado atrapado en un cuarto olvidado. Nadie lo escuchó, nadie lo buscó ahí. Y cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. Caminaron de regreso en silencio. Cada paso era más pesado que el anterior. El dolor había tomado una nueva forma. Ya no era incertidumbre, era certeza. Y aún así, en el fondo de esa devastación había algo distinto. Ya no era solo una ausencia, era una historia, una que, al fin, podía contarse. La verdad no trajo alivio, pero sí dirección. Lucía, con la carta de Emiliano entre las manos y la confesión del ex jefe de seguridad grabada en su teléfono, supo que su lucha no había sido en vano. Su hijo había estado ahí. No lo perdió por descuido. Lo perdió por negligencia, por silencio, por miedo ajeno. Y eso no podía repetirse con ningún otro niño. La primera acción fue denunciar públicamente lo ocurrido. Camila redactó un comunicado claro, directo, acompañado de los dibujos encontrados, la nota escrita por Emiliano, las fotografías del depósito y la grabación de voz. Compartieron todo en redes sociales. Lo publicaron en grupos de ayuda, en páginas de desapariciones, en canales independientes. El impacto fue inmediato. En cuestión de días, medios locales retomaron el caso. Las entrevistas a Lucía, a Camila, incluso a Julián, comenzaron a circular. La historia se transformó en símbolo. No era solo la desaparición de un niño, era una herida colectiva. Una muestra de todo lo que se oculta tras los estantes de la indiferencia. Las autoridades reabrieron el expediente. El supermercado fue sancionado por irregularidades en su infraestructura y por omitir reportes internos. Se iniciaron auditorías y varias personas fueron citadas a declarar. Aunque los años hacían difícil imputar responsabilidades directas, el caso se convirtió en referencia nacional. Lucía, sin embargo, no se quedó en la denuncia. Decidió transformar su dolor en algo útil. Junto a otras madres que conoció en su largo peregrinar, fundó una organización, Voces del Silencio. Una red de apoyo para familias con niños desaparecidos, enfocada en la búsqueda activa, la presión mediática y la revisión de espacios comerciales y escolares. Lo que le faltó a Emiliano, ahora se ofrecería a otros. Julián se convirtió en el primer voluntario externo. Dejó su trabajo en el supermercado y se unió al equipo como coordinador logístico. Su experiencia en inventarios y análisis de espacios resultó clave. En poco tiempo,
desarrolló un protocolo de inspección de almacenes útil para centros de distribución, centros comerciales y estaciones de transporte. Lo presentó ante autoridades municipales, que decidieron incorporarlo como guía preventiva. Camila, por su parte, encontró su voz en la escritura. Durante años había llenado cuadernos con pensamientos dispersos, pero nunca los había compartido. Con el regreso de la historia de su hermano, comenzó a organizar sus recuerdos. Decidió escribir un libro, no solo sobre Emiliano, sino sobre todo lo que vino después: la ruptura familiar, la soledad adolescente, la búsqueda incesante, el hallazgo de una verdad dolorosa, pero necesaria. El proyecto se tituló El niño del cuarto olvidado. A través de sus páginas no solo narraba el caso, sino que también exponía los errores sistémicos, los miedos institucionales y el valor de no callar. Recibió el apoyo de una editorial independiente y fue presentado en ferias locales. Se convirtió en un testimonio poderoso, utilizado incluso en talleres escolares sobre seguridad infantil y memoria. Mientras tanto, el supermercado fue obligado a reformar su estructura. El depósito antiguo fue demolido. En su lugar, instalaron un área de descanso con iluminación natural, cámaras visibles y señalización de emergencia. Pero más allá de las reformas físicas, lo que cambió fue el discurso. Cada empleado nuevo recibía ahora una charla sobre el caso Emiliano, no como advertencia, sino como memoria. Lucía volvió a ese lugar una última vez, acompañada por Camila y Julián. No entraron como clientes. Fueron invitados por la nueva administración a una ceremonia íntima, donde se reconocía públicamente la responsabilidad de la empresa. Allí, frente a empleados y periodistas, Lucía leyó un fragmento de la nota de Emiliano. Estoy aquí. No puedo salir. Tengo miedo. Esas palabras no debieron haber existido nunca, pero existen. Y es nuestra obligación que ningún otro niño tenga que escribirlas. Las palabras resonaron. Hubo aplausos, lágrimas, silencio. Después del acto, una madre se acercó a Lucía, le habló de su hija desaparecida hacía años, le dijo que gracias a su historia había decidido volver a buscar. Lucía la abrazó. No dijo nada, porque sabía que en ese instante ese gesto valía más que cualquier frase. Camila observó todo desde un rincón. Llevaba consigo un ejemplar del primer borrador de su libro. Julián le sonrió desde la distancia. Ambos sabían que nada devolvería lo perdido, pero algo más grande estaba ocurriendo. Emiliano ya no era un nombre olvidado, era una causa, una voz que seguía hablando. Y en cada niño hallado, en cada madre escuchada, su historia seguía creciendo. Donde antes hubo silencio, ahora había memoria. El antiguo depósito, demolido por completo, dio paso a un pequeño jardín con bancos y árboles jóvenes. Al centro, una placa sencilla de mármol blanco decía: a Emiliano Méndez y a todos los niños que nunca dejaron de esperar. Junto a la placa, un mural colorido cubría una de las paredes laterales del supermercado. Representaba a un niño con una mochila, de pie frente a una puerta entreabierta, de la cual emergía una luz cálida. El rostro del niño no era definido, pero en sus ojos se leía esperanza. Fue pintado por artistas locales, con la ayuda de estudiantes y vecinos que seguían la historia desde hacía tiempo. Cada pincelada era un acto de recuerdo. Lucía asistió al acto de inauguración vestida de blanco, con el cabello recogido y los ojos serenos. Había pasado por el infierno, pero había vuelto, y ahora, frente a esa imagen, supo que su hijo no estaba olvidado, que su voz había llegado más lejos de lo que jamás imaginó. Ahora sí te encontré, hijo, susurró. No como quería, pero sí como mereces. Camila, a su lado, le tomó la mano. Su libro ya circulaba en varias escuelas del país. Había recibido cartas de adolescentes, de maestros, de madres agradecidas por abrir una conversación que durante años se evitaba. En su siguiente edición, incluyó una carta escrita para Emiliano, donde no le hablaba como hermana, sino como guía. Le decía que su vida cambió muchas vidas, que aunque el mundo fue injusto con él,
ella se encargaría de que otros niños no pasaran por lo mismo. Julián, por su parte, decidió seguir con el trabajo en Voces del Silencio. Coordinaba grupos de voluntarios, creaba manuales de inspección, capacitaba a jóvenes sobre vigilancia comunitaria. No lo hacía por culpa ni por redención. Lo hacía porque había comprendido que todos tenemos una responsabilidad en lo que permitimos callar. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a Lucía, algunos para ofrecer abrazos, otros para contar sus propias historias. Una madre le dijo que buscaba a su hija desaparecida desde 2009. Otra confesó que nunca se atrevió a denunciar por miedo. Un joven la miró con lágrimas y le dijo que, gracias a ella, su madre nunca se rindió. Lucía los escuchó uno a uno. No ofrecía consuelo fácil, solo atención verdadera, porque sabía que a veces ser escuchado era lo más cercano a ser encontrado. Con el paso del tiempo, el mural se convirtió en un punto de encuentro. Las escuelas organizaban visitas, los vecinos lo cuidaban, los turistas lo fotografiaban. Pero más allá de su valor artístico, tenía otro peso. Era una herida expuesta, que no dolía por estar abierta, sino por no ser olvidada. En uno de sus recorridos por el lugar, Julián encontró a un niño sentado frente a la placa. Estaba solo, mirando el dibujo. Se acercó con cuidado y le preguntó si esperaba a alguien. El niño negó con la cabeza y dijo: «Solo vine a conocer al niño que nunca dejaron de buscar». Julián sonrió, se sentó junto a él y comenzaron a hablar, porque esa era la verdadera victoria, que la historia de Emiliano se convirtiera en semilla. Lucía envejeció con dignidad, ya no buscaba entre calles ni pegaba carteles. Pero cada vez que alguien le preguntaba por su hijo, respondía con firmeza: «Emiliano no se perdió, fue ignorado, pero hoy lo escucha todo un país», y en cada aniversario de su desaparición, se colocaban flores junto a la placa. Camila leía un fragmento distinto de su libro. Julián organizaba una charla y decenas de personas se reunían a recordarlo. No con tristeza, sino con el compromiso de no repetir la historia. Porque Emiliano, sin saberlo, se convirtió en el niño de todos, en la voz de muchos, en el recuerdo que incomoda, pero también transforma. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó algo en ti, te invito a suscribirte al canal, porque cada suscripción nos ayuda a seguir contando historias reales, necesarias, humanas. Historias que merecen ser escuchadas, recordadas y compartidas. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para seguir conociendo historias como esta, porque hay muchas más voces esperando ser descubiertas, y tú puedes ser quien las escuche.